Hoy hablaremos acerca de los principios de peso y balance. Debemos saber que el control de peso y balance tiene dos fundamentos principales. Por un lado, el control de la cantidad de peso que se carga en una aeronave y por otro lado, la distribución de ese peso, ya que el peso y su distribución afectan en gran medida las características aerodinámicas, de rendimiento y estructurales de una aeronave. Por esto, el fabricante de cada aeronave establece unos límites de peso y balance, ya sea para proteger su estructura, su rendimiento o sus características de aerodinámica y estabilidad. Como sabemos, el peso y su distribución cambia para cada vuelo, por lo tanto es requerido realizar un cálculo minucioso de peso y balance para cada vuelo. Ya que el tema de principios de peso y balance es un poco extenso, vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte, es decir, en este video, vamos a ver los temas referentes a efectos del peso en una aeronave, definiciones y figuras de pesos, limitaciones de peso estructurales y limitaciones de peso por rendimiento. En la segunda parte, es decir, en el siguiente video, veremos los temas relacionados a la distribución del peso y su centro de gravedad, las consideraciones de estabilidad y control y los límites de centro de gravedad. Habiendo dicho esto entonces, iniciemos con los efectos del peso en una aeronave. Un aumento de peso en una aeronave reduce considerablemente su rendimiento y eficiencia en casi todas las fases del vuelo. Iniciando por el rodaje se requiere una mayor potencia para rodar. Para el despegue vamos a requerir una mayor velocidad y por lo tanto también una mayor distancia de carrera de despegue. En el ascenso vamos a obtener un menor régimen y ángulo de ascenso. Para el crucero vamos a obtener una menor velocidad de crucero, una mayor velocidad de pérdida, un alcance reducido, al igual que una altitud máxima reducida o limitada. Y finalmente, en el aterrizaje vamos a requerir una mayor velocidad de aproximación y una mayor distancia de carrera de aterrizaje. Justo por esto, volar una aeronave sobrecargada puede resultar siendo muy peligroso. Ahora, existen diferentes figuras y definiciones de pesos en una aeronave con fines de peso y balance. Vamos a ver cada una de ellas a continuación, iniciando por el Basic Empty Weight, o peso básico en vacío. Este corresponde al peso de la estructura y componentes que hacen parte integral de la aeronave, más el peso de fluidos de operación como lo son el aceite, agua, líquido hidráulico, entre otros, más el peso del combustible no utilizable. El Basic Empty Weight se obtiene por medio de un pesaje de la aeronave en un taller autorizado, ya sea en intervalos cada cierto tiempo o después de sufrir modificaciones en la estructura y equipamiento fijo. Como una nota adicional, antes del Basic Empty Weight se pueden encontrar otras definiciones y otras figuras de pesos. Sin embargo, estos no tienen relevancia en términos operacionales, así que no los veremos en este video. Ya que ha quedado claro este concepto, pasemos con el siguiente peso, el Dry Operating Weight, o peso de operación en seco. Este está constituido por el peso básico en vacío, es decir, el Basic Empty Weight que acabamos de ver, más el peso de los ítems operacionales. Con ítems operacionales me refiero a personal, equipamiento y otros ítems requeridos para una cierta operación que no están incluidos en el Basic Empty Weight. Algunos ejemplos de estos pueden ser la tripulación y su equipaje, la documentación de la aeronave, equipos de emergencia, comidas y bebidas a bordo y equipos de servicio a bordo, entre otros. Como resulta lógico, los equipos e ítems operacionales pueden variar dependiendo de qué tipo de vuelo se va a realizar. Por lo tanto entonces, el peso de operación en seco o Dry Operating Weight puede variar dependiendo de qué tipo de vuelo se realiza. Como una nota adicional, el Dry Operating Weight también puede ser referido como Operating Empty Weight o como Basic Operating Weight. Aunque sus definiciones pueden variar un poco, la idea general viene siendo la misma. Así que, en resumen, si al Basic Empty Weight o peso básico en vacío le sumamos el peso de los ítems operacionales, obtenemos el Dry Operating Weight o peso de operación en seco. Ya que ha quedado claro entonces este concepto, pasemos con la siguiente figura de peso, el Zero Fuel Weight o peso sin combustible. Este está constituido por el peso de operación en seco que acabamos de ver, el Dry Operating Weight, más el peso de los pasajeros, equipaje y carga, que son normalmente referidos como carga paga o payload. Como nota, en algunos casos la carga paga también puede ser referida como traffic load, sin embargo el concepto es el mismo. En otras palabras, el Zero Fuel Weight corresponde al peso de la aeronave lista para la operación, excluyendo el peso del combustible utilizable. Así que, en resumen, si al Dry Operating Weight, es decir, el peso de operación en seco, le sumamos el peso de la carga paga, es decir, pasajeros, equipaje y carga, nos da como resultado el Zero Fuel Weight. Y en algunas aeronaves el Zero Fuel Weight tiene un límite de peso máximo, conocido como Maximum Zero Fuel Weight. Veamos un poco más de cerca esta limitación.
El Maximum Zero Fuel Weight o peso máximo sin combustible corresponde al peso máximo estructural de la aeronave sin combustible, es decir que estamos hablando de una limitación estructural. Pero entonces, ¿por qué una aeronave se encuentra limitada por el peso sin combustible? Como se puede ver en esta imagen, el peso de la aeronave se encuentra concentrado principalmente en la zona del fuselaje, mientras que la sustentación es generada en los planos. Sin embargo, en los diseños convencionales los tanques de combustible se encuentran en los planos, por lo tanto esto hace que el peso se distribuya más equitativamente a lo largo de la aeronave, pero cuando ya no hay combustible, este peso desaparece, y este desbalance de fuerzas hace que los planos intenten flexionarse hacia arriba, causando entonces momentos de flexión excesivos en la raíz de los planos, que pueden llegar a generar una falla estructural. Por lo tanto, para evitar un daño estructural, se debe cargar la aeronave de manera que no se exceda nunca el peso máximo sin combustible, el Maximum Zero Fuel Weight. Esto se obtiene asegurándose que la suma del Dry Operating Weight más la carga paga dé un resultado igual o inferior al peso máximo sin combustible. Ya que quedó claro la definición de Zero Fuel Weight y su limitación, pasemos con la siguiente figura de peso, el Ramp Weight o peso en rampa. Este corresponde al peso sin combustible Zero Fuel Weight más el peso del combustible utilizable total a bordo. En otras palabras, el Ramp Weight corresponde al peso de la aeronave lista para la operación en el aeródromo de origen. Aunque debemos saber que con fines de peso y balance y también gestión de combustible, el combustible a bordo se divide comúnmente en combustible de rodaje, combustible hacia el destino, combustible hacia el alterno y combustible de reserva. Aunque también dependiendo del vuelo se pueden incluir figuras de combustible de contingencia y combustible extra y adicional. Sin embargo, para este ejemplo no vamos a utilizar estas dos figuras de combustible. Así que, en resumen, si al Zero Fuel Weight o peso sin combustible le sumamos el peso del combustible total a bordo utilizable, nos da como resultado el Ramp Weight o peso en rampa. En algunas aeronaves el Ramp Weight tiene un límite de peso máximo, conocido como Maximum Ramp Weight o también como Maximum Taxi Weight. Veamos un poco más de cerca esta limitación. El Maximum Ramp Weight corresponde al peso máximo estructural de la aeronave en rampa y en operaciones en tierra, es decir que estamos hablando de una limitación estructural, la cual está relacionada con la carga en el tren de aterrizaje. Por lo tanto, para evitar daño estructural, se debe cargar la aeronave de manera que nunca exceda su peso máximo en rampa o Maximum Ramp Weight. Esto se puede realizar asegurándose que la suma del Zero Fuel Weight más el combustible dé un peso igual o inferior al Maximum Ramp Weight. Ya que quedó claro entonces esta figura de peso y su limitación, pasemos con el siguiente, el Takeoff Weight o peso de despegue. Este está constituido por el peso en rampa, Ramp Weight, menos el peso del combustible de rodaje o Taxi Fuel. Esto es así, ya que el combustible de rodaje se encuentra dispuesto para ser utilizado durante el encendido de motores y el rodaje a la pista. Por lo tanto, una vez la aeronave se encuentra en la pista, ya habrá quemado el combustible de rodaje. En otras palabras, el Takeoff Weight corresponde al peso de la aeronave al momento del despegue. Así que, en resumen, si al peso en rampa de la aeronave, es decir el Ramp Weight, le restamos el peso del combustible de rodaje, obtenemos el Takeoff Weight o peso de despegue. Y la mayoría de aeronaves cuentan con un peso máximo de despegue, es decir, con un Maximum Takeoff Weight. Veamos un poco más de cerca esta limitación. El Maximum Takeoff Weight corresponde al peso máximo estructural de la aeronave para el despegue, es decir que nuevamente estamos hablando de una limitación estructural, aunque no solamente para el despegue, sino también que corresponde al peso máximo en vuelo, es decir, una limitación relacionada a la carga estructural en vuelo, no solamente en el despegue. Y veamos por qué. Supongamos que esta aeronave se encuentra cargada con su peso máximo de despegue de diseño con un factor de carga de 1. En este caso la estructura deberá soportar ese peso. Sin embargo, si la aeronave está expuesta a un factor de carga de 2, la estructura debe soportar el doble del peso de la aeronave, es decir, el doble del Maximum Takeoff Weight. En este orden de ideas, la estructura debe soportar el factor de carga límite de la aeronave con el peso máximo de despegue de diseño estructural. Y, si la aeronave excede el peso máximo de despegue, puede sufrir daño estructural si se expone a un cierto factor de carga. Por lo tanto, se debe asegurar que el Ramp Weight menos el Taxi Fuel dé como resultado un peso igual o inferior al Maximum Takeoff Weight. Ya vimos entonces la limitación estructural del despegue. Sin embargo, existe otra limitación de peso para el despegue, que es conocida como Regulated Takeoff Weight. Esta corresponde al peso máximo de despegue limitado por rendimiento, es decir que ya no estamos hablando acerca de una limitación estructural, sino una limitación de rendimiento.
directamente relacionada al rendimiento de despegue en referencia a la distancia de carrera de despegue y el gradiente de ascenso, ya que puede que bajo ciertas condiciones de viento, altitud de densidad, distancia de pista, obstáculos u otros factores, la aeronave no pueda despegar con el peso máximo de despegue estructural. Para poder entender un poco mejor este concepto, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando una aeronave se dispone a despegar con su peso máximo de despegue estructural, es decir, el maximum takeoff weight, se debe tener en cuenta que al tener un gran peso va a requerir una gran carrera de despegue y también va a describir un menor gradiente de ascenso. Esto, bajo ciertas condiciones y aeródromos, puede ser llevado a cabo sin problemas. Sin embargo, bajo otras condiciones, por ejemplo, despegando de un aeródromo con pista corta, puede que la carrera de despegue requerida sea más larga que la distancia de pista disponible, lo que resultará entonces en una salida de pista. En este caso y en este ejemplo, aunque la aeronave cumple con el peso límite estructural para el despegue, la pista es demasiado corta como para despegar con ese peso. Por esto decimos que el peso de la aeronave debe ser limitado por rendimiento. Aunque esto no solamente tiene que ver con la distancia de pista disponible. Por ejemplo, puede que la pista sea lo suficientemente larga, sin embargo puede que haya obstáculos al final de la misma. En este caso, aunque la aeronave cumple con el peso límite estructural para el despegue y también con la distancia de pista requerida, el gradiente de ascenso es demasiado bajo como para librar los obstáculos en el ascenso inicial. Por lo tanto, en este ejemplo, debemos decir que el peso de despegue debe ser limitado por rendimiento. Así que, como hablamos al principio, la distancia de pista disponible, obstáculos, viento y altitud de densidad pueden limitar el rendimiento de una aeronave, impidiéndole despegar con el peso máximo estructural de despegue y haciendo que asuma un peso máximo menor, limitado por rendimiento. Por esto entonces, el operador o fabricante publica tablas de rendimiento que, dependiendo de las condiciones, establecen una limitación de peso por rendimiento para el despegue, el Regulated Takeoff Weight. Con ese concepto entonces, el peso máximo de despegue a tener en cuenta será el más restrictivo entre el peso máximo de despegue estructural y el peso máximo de despegue limitado por rendimiento, todo dependiendo de qué aeródromo se va a efectuar el despegue y también de las condiciones meteorológicas que prevalecen. Ya que ha quedado claro entonces este concepto, pasemos con el siguiente peso, el landing weight o peso de aterrizaje. Este está constituido por el peso de despegue takeoff weight menos el peso del combustible hacia el destino, es decir, el trip fuel. Esto es así ya que el combustible hacia el destino se encuentra dispuesto para ser utilizado durante el vuelo como tal. Por lo tanto, una vez la aeronave llega al aeródromo de destino, ya habrá quemado el trip fuel, es decir, el combustible hacia el destino. En otras palabras, el landing weight corresponde al peso de la aeronave al momento del aterrizaje. En resumen, si al takeoff weight le restamos el peso del combustible hacia el destino, nos da como resultado el landing weight o peso de aterrizaje. Y la mayoría de aeronaves cuentan con un peso máximo de aterrizaje, conocido como maximum landing weight. Veamos un poco más de cerca esta limitación. El maximum landing weight corresponde al peso máximo estructural de la aeronave para el aterrizaje, es decir que estamos hablando de una limitación estructural relacionada con la carga en el tren de aterrizaje, ya que el aterrizaje es la operación más crítica en relación con la carga ejercida en el tren. Por lo tanto, la estructura debe soportar contactos fuertes con la pista sin dañarse. Y debido a esto, aterrizar por encima del maximum landing weight puede resultar en daño estructural. Por lo tanto, se debe asegurar que el takeoff weight menos el trip fuel dé un resultado igual o inferior al peso máximo de aterrizaje estructural. Ya vemos entonces la limitación estructural del peso máximo de aterrizaje. Sin embargo, también existe el Regulated Landing Weight, al igual que lo hacía con el peso de despegue. Este corresponde al peso máximo de aterrizaje limitado por el rendimiento, es decir que ya no estamos hablando de una limitación estructural, sino una limitación de rendimiento. En este caso directamente relacionada con el rendimiento de aterrizaje, más explícitamente con la distancia de carrera de aterrizaje requerida o el gradiente de ascenso en caso de una aproximación frustrada, ya que nuevamente puede que bajo ciertas condiciones de viento, altitud de densidad, distancia de pista, obstáculos u otros factores la aeronave no pueda aterrizar con el peso máximo de aterrizaje estructural. Veamos algunos ejemplos para que quede un poco más claro este concepto. Aquí, una aeronave se dispone a aterrizar con el peso máximo de aterrizaje estructural. En este caso debemos tener en cuenta que con un gran peso vamos a obtener una mayor carrera de aterrizaje y en caso de una aproximación frustrada vamos a obtener un menor gradiente de ascenso. Bajo ciertas condiciones y en ciertos aeródromos esto puede ser llevado a cabo sin ningún problema. Sin embargo, en otras condiciones, por ejemplo pista corta, puede que la carrera de aterrizaje requerida sea más larga que la pista, lo que resultará entonces en una salida de pista.
Y aquí, aunque la aeronave cumple con el peso límite estructural para el aterrizaje, la pista es demasiado corta como para frenar con ese peso. Por lo tanto, decimos que el peso de aterrizaje debe ser limitado por rendimiento. Aunque también existe la posibilidad que la distancia de pista no sea el factor limitante, sino los obstáculos. En este caso, supongamos que la aeronave aborta el aterrizaje e inicia el procedimiento de aproximación frustrada. Con un gran peso y en configuración de aterrizaje, el gradiente de ascenso que obtiene de la aproximación frustrada es demasiado bajo como para librar los obstáculos. Por lo tanto, decimos que el peso de aterrizaje está limitado por el rendimiento. Nuevamente, la distancia de pista disponible, obstáculos, viento y altitud de densidad pueden limitar el rendimiento de una aeronave impidiéndole aterrizar con el peso máximo estructural de aterrizaje. Por eso entonces, el operador o fabricante publica tablas de rendimiento que dependiendo de las condiciones establecen una limitación de peso por rendimiento para el aterrizaje, el Regulated Landing Weight. Bajo ciertas condiciones entonces, el peso máximo de aterrizaje a tener en cuenta será el más restrictivo entre el Maximum Landing Weight estructural y el Regulated Landing Weight, limitado por rendimiento. Ahora, para finalizar, veamos un resumen de los pesos que acabamos de ver. El peso de la estructura y componentes integrales, más el peso de fluidos de operación, más el combustible no utilizable, nos da como resultado el Basic Empty Weight, o peso básico en vacío. Si a este peso básico en vacío le sumamos el peso de los ítems operacionales, obtenemos el Dry Operating Weight, o peso de operación en seco. Si a este Dry Operating Weight le sumamos el peso de la carga paga, es decir, pasajeros, equipaje y carga, nos da como resultado el Zero Fuel Weight, o peso sin combustible. Y recordemos que este peso sin combustible en algunas aeronaves cuenta con una limitación, el Maximum Zero Fuel Weight. Ahora, si a este Zero Fuel Weight le sumamos el peso del combustible total utilizable a bordo, nos da como resultado el Ramp Weight, o peso en rampa, el cual también en algunas aeronaves cuenta con una limitación, llamada Maximum Ramp Weight o Maximum Taxi Weight. Si a este Ramp Weight le quitamos el peso del combustible de rodaje o Taxi Fuel, obtenemos el Takeoff Weight, es decir, el peso de despegue, que como sabemos cuenta ya sea con una limitación estructural, Maximum Takeoff Weight, o una limitación de rendimiento, Regulated Takeoff Weight. Si a este peso de despegue le quitamos el peso del combustible hacia el destino, es decir, el Trip Fuel, obtenemos el Landing Weight, que como sabemos tiene también una limitación, ya sea estructural, Maximum Landing Weight, o una limitación por rendimiento, Regulated Landing Weight. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor las figuras y definiciones de peso, al igual que los efectos que tiene el peso en una aeronave. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisiera que tratara en los videos.